Plan Colegio Saber, conecta, aprende y crece, un espacio de formación creado por Librería El Nuevo Saber para explorar herramientas que transformarán su labor educativa, trae para ustedes talleres de capacitación docente, conferencias online, contenido digital a través de podcast, Instagram y YouTube. La conferencia Incluir es Educar sin Barreras, con la Magíster Susan Sellier, está por iniciar, con el apoyo de nuestros patrocinantes. Plan Colegio Saber, conecta, aprende y crece, un espacio de formación. Buenos días, queridos docentes. Buenos días, queridos docentes. ¿Cómo están? Hoy en nuestro plan Colegios El Nuevo Saber tenemos muchas sorpresas para ti, pero sobre todo la conferencia Incluir es Educar sin Barreras con la profesora Susan Sellier. Fíjense que el Plan Colegio El Nuevo Saber incluye talleres, conferencias, webinars, podcasts y contenidos digitales especialmente para ti, querido maestro. El día de hoy tenemos en este taller, pues en esta conferencia, Incluir es Educar sin Barreras, tenemos unos patrocinantes maravillosos. Miren, les quiero mostrar estos colores Super Jumbo, ¿verdad? De Acmelier, de la marca Acmelier, que tienen una forma triangular y permite que los niños, ¿verdad?, pequeños puedan utilizar el creyón de una manera más fácil para la motricidad fina, ¿no? Quería mostrarles también esta maravilla que me encantó, ¿verdad?, que es el foamy moldeable. Fíjense que viene en una presentación de 6, 12 y 24 colores. Vienen en un potecito. Y me encantó de este material lo siguiente. En otras épocas, pues la plastilina y no el foamy moldeable como este, te manchaba las manos, les manchaba el uniforme a los niños. Este material, pues no, miren, aquí está. Es una maravilla para que los niños puedan moldear diferentes figuras y poderles estimular la creatividad. También tenemos otros patrocinantes como Pan House y Enlace, y les quería mostrar este libro maravilloso que se llama CLE y lo tenemos en A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y en el cual pues tenemos incluso una cartilla para que los niños puedan realizar los ejercicios y comprobaciones de lectura. Esto es un material, ¿verdad?, para el pensamiento crítico que forma parte de las habilidades blandas. Y aquí pues tenemos entonces unas matrices y unas lecturas maravillosas, maravillosas, y sobre todo un colorido que les quería mostrar. Voy a abrir acá cualquier página para que observen los colores hermosos que tiene el libro y sobre todo un material, ¿verdad?, resistente al uso, porque muchas veces se nos olvida que al revisar o al solicitar un libro en la lista escolar, se nos olvida que es importante tomar en cuenta que sea hecho en un material resistente al uso, porque durante mucho tiempo los niños lo van a estar manipulando. Y este material pues que complementa el libro es una maravilla. También les quería mostrar los cuadernos Amico, ¿verdad?, que los tenemos en cuadernos pequeños como este, libretas y libretas multimaterias. Y también les quería comentar como docente que es importante que los cuadernos tengan hojas bond, ¿verdad?, blanco, porque cuando el material es diferente, es opaco, o el material es poroso, cuando los niños borran se rompen. Entonces estos cuadernos pues los queríamos recomendar por acá. Y finalmente esto que me encantó de la marca Icono, que también es uno de nuestros patrocinantes. Aquí yo pegué gritos cuando vi este marcador doble punta, imagínense, dorado y plateado, para todas esas maravillas que salen de las manos de nuestros queridos docentes venezolanos y sobre todo de aquí de Aragua. Este material, miren, es un juego de marcadores doble punta fabuloso de la marca Icono. Bueno, agradecida entonces de todos los patrocinantes que tenemos en el día de hoy y que en este momento pues me corresponde presentar a nuestra querida Susan Sellier
La profesora Susan Cellier es una profesional con más de 30 años de experiencia en el sector docente. Ha desempeñado cargos directivos y ha liderado equipos de personal docente y proyectos educativos, desarrollando su enfoque en jóvenes con neurodiversidad y en la creación de un ambiente de aprendizaje colaborativo. Susan es licenciada en Educación Integral, mención matemática, ¿qué tal? Y magíster en la Maestría de Educación, mención Gerencia Educacional de la UPEL. Ha recibido reconocimientos en el ámbito educacional, como lo son Docente del Año en 2 oportunidades y Docente del Año en ANDIEP. La ANDIEP, pero si ustedes no conocen lo que significa Asociación Nacional de Institutos Privados del Estado Aragua. Es decir, ha sido reconocida como docente diferente, pues potenciadora y exploradora y creativa por esta institución. Actualmente, ¿qué está haciendo Susan? Les comento. Actualmente se desempeña como directora del Centro de Educación Inicial Privado Nuestra Señora de las Mercedes. Como asesora también se desempeña, mentora y tutora de docentes, coordinadores y equipos directivos. Fíjense que una de nuestras preocupaciones, yo cuando fui directivo, era cuando entraba a la escuela o me solicitaban el cupo de un niño que era diferente. Esa es una preocupación del directivo. ¿Qué tanto nosotros o la escuela puede dar respuesta ante esa necesidad de un niño diferente a los demás, verdad? También ella asesora en esas estrategias y mejoramiento académico-conductual como respuesta efectiva a posibles demandas que imponga el ejercicio profesional. Entonces, si en el día de hoy, y bueno, luego vamos a subir esta transmisión en nuestro canal YouTube de la Librería El Nuevo Saber, hay algún directivo que necesite asesoría, pues puede buscar a la profesora Susan Cellier. Ella con gusto pues les dará pues esa tutoría, esa mentoría que tanto se necesita. Yo le hacía una pregunta hace poco, le decía, es que hay niños especiales más ahora o antes, porque yo antes no lo veía y ella me daba una respuesta bien interesante. Es que antes los niños especiales no salían, estaban en casa. Ahora sí van a la escuela, entonces es nuestro deber como docentes recibirlos con empatía, con amor y con confianza. Y bueno, sin más preámbulos, los voy a dejar con la profesora Susan Cellier y disfruten de la conferencia Incluir es educar sin barreras. Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta tener espacios donde hablar sobre mi experiencia, sobre lo que he aprendido y ayudar a muchas personas, porque entiendo como docente, yo también estudié educación, que en nuestra formación no nos preparan para los niños que tenemos hoy en día. En realidad, esta diversidad está en las aulas y nos tenemos que preparar para recibirla. Y tenemos ese compromiso porque desde el momento que tú asumes ser docente, necesitas estar al día. Es de verdad, así como mucha gente dice, no, los médicos tienen que mantenerse actualizados, los docentes aún más, porque nosotros formamos a todas las personas que van a entrar en otras carreras, en otras oportunidades. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de qué es lo que tenemos sobre incluir, porque es educar sin barreras. Pero primero tenemos que entender que anteriormente las personas eran excluidas, como le dije a la profesora. Anteriormente los niños, niñas, adolescentes se quedaban en su casa, había exclusión. Luego comenzó una segregación, se crearon escuelas especiales para cada uno de los estudiantes y de esa manera, cuando ellos salían al entorno de la vida, no tenían relación. Por ejemplo, había jóvenes con síndrome de Down que toda su vida la pasaban en una institución dedicada al síndrome de Down, pero no se relacionaban con los demás. Entonces, integrarse a la sociedad era muy complicado. Luego comenzó lo que llamamos integración, cuando las personas eran incluidas en las escuelas, pero en situaciones aparte. Por ejemplo, un niño con un autismo
era incluido en un aula de clase, pero hacía actividades diferentes a las de su compañero. Hoy en día estamos hablando de inclusión. ¿Qué es inclusión? Es un proceso que ayuda a que se superen los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de los estudiantes. Esto nos lo dice desde el 2017 la UNESCO. Pero ¿cuál es la realidad en tu salón de clase? Que quiera compartir, que quiera comunicarse. ¿Cuál es la realidad? Fíjense que también un concepto que ha cambiado es el concepto de discapacidad. Anteriormente, le atribuíamos a las personas con discapacidad toda la responsabilidad. Pero en este concepto que ha evolucionado, nos habla de que la discapacidad puede ser el resultado de la interacción de esas personas con el entorno, con las barreras que le ponen el entorno. Sin ir muy lejos, todos hemos visto en algunos comercios espacios para estacionarse las personas con discapacidad. Y uno observa que, ok, está marcado el espacio, tiene el color azul, tiene el símbolo, pero no hay la suficiente espacio para que esa persona, por ejemplo, se pueda bajar de un carro. Es algo tan pequeño que si una persona está en silla de ruedas, no va a poder manipular la silla de ruedas. Entonces, esa es la barrera que se le va a presentar, que le va a dificultar que él funcione dentro del entorno. Entonces, por eso el concepto de discapacidad tenemos que verlo desde la óptica de qué estamos haciendo el resto de las personas con capacidades diferentes para que todos podamos ser incluidos en la sociedad. También les voy a hablar de las barreras del aprendizaje y la participación. Es un concepto muy nuevo que nos dice que son todos aquellos factores del contexto, de lo que está alrededor, que pueden dificultar o limitar el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Las barreras del aprendizaje y la participación se encuentran en eso, como les dije antes, en el concepto de discapacidad. ¿Cómo interactúa ese estudiante con el contexto? ¿Tiene las herramientas adecuadas? Por ejemplo, un niño que sea con dificultades en la audición. ¿Hay alguna persona que pueda hablarle en lengua de señas? Un niño que tenga una dificultad visual. ¿Hay alguna manera de que él tenga acceso a un teclado que le permita comunicarse? Entonces, eso es lo que tenemos que valorar en nuestro entorno. Si yo voy a recibir, por ejemplo, un estudiante que tiene silla de ruedas, está la rampa para que entre al colegio, está en un lugar donde él puede llegar por sí solo. Disminuir esas barreras también va a ser una forma de incluir, no solo decirle que puedes venir al colegio. Entonces vamos a revisar qué barreras pueden ver ustedes en su escuela. Fíjense, pueden responder en el chat. Fíjense algo bien importante. La educación inclusiva es un derecho. ¿Por qué decimos que es un derecho? Ya en 1948 se empezó a hablar que la educación era un derecho, porque decía que todos los seres humanos nacen libres y tienen iguales derechos. Entonces, la educación en ese momento se declaró como un derecho, quiere decir que todos tenemos derecho a la educación. Más adelante, en 1990, imagínense todo el tiempo que transcurrió, se reunieron y hablaron de una declaración mundial donde decía que las personas que tenían necesidades educativas especiales debían ser atendidas y que debíamos hablar de una educación para todos. Luego, en la Declaración de Salamanca, 4 años después, comenzaron los cambios. En nuestro país se dieron muchos de esos cambios, porque algo que debo aclarar, nuestro país firmó todos esos tratados que les estoy hablando. Venezuela forma parte de todos esos tratados. Y al tú firmar, la Constitución dice que si el país firma un tratado, eso se convierte en una ley orgánica. Es como una ley de educación, una ley del trabajo, igual. Entonces quiere decir que no estamos exentos de todos esos compromisos que establecimos. En esa declaración de Salamanca, algo bien importante, hablaba de atender a todos los niños y dar prioridad a los que tenían necesidades educativas especiales. Por eso surgieron muchas ofertas en la educación venezolana, surgió la educación especial, pero también nos dimos cuenta
que continuábamos segregando a los niños a espacios particulares que al salir a la vida real, al salir fuera de la escuela, tenía muchas limitaciones, porque, por ejemplo, ir a una universidad, si no había una universidad especial, ese niño iba a estar muy limitado. Por lo que la UNESCO en el 2006 lo discutieron, en el 2008 lo aprobaron, hicieron una declaración donde dijeron que la educación era inclusiva, era un derecho humano. Ya no era solo educación, era inclusiva, por lo que nos exige a todos los países que formamos parte que de verdad se le presten todas las oportunidades a esos niños, niñas, adolescentes que tengan algún tipo de necesidad educativa. Fíjense, y en nuestro país, les voy a hablar solo de las leyes que tenemos en nuestro país. Desde 1996 comenzaron los cambios, con la resolución 2005 que hablaba de integración y la 1762 que hablaba de la inclusión, de integración, pero en la educación superior. En esos dos, en uno era la resolución 2005, es del Ministerio de Educación, y la 1762 de Educación Superior. En ambos decía que teníamos que adecuarnos para integrar, porque en ese momento se hablaba de integración, para integrar a las personas que tuvieran necesidades educativas especiales o alguna discapacidad. Luego la Ley Orgánica de Protección Niña y Adolescente en 1998 nos dicen que todos los niños tienen derecho a la educación. Ahí no dice que un tipo de niños tiene derecho a la educación. Dice que todos la tienen. Igual, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos habla de que todos los venezolanos tenemos iguales derechos y todos tenemos derecho a la educación. Entonces, luego la Ley Orgánica de Educación, aunque su reglamento es más antiguo, en ambos dicen que los docentes debemos adecuar todas nuestras estrategias, recursos para todos los niños. Igual, la Ley Orgánica de Educación no habla de un solo tipo de niños, ella habla de todos los estudiantes. En el 2023 ya comenzamos con la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, que las invito la Ley del Autismo y más tarde la Ley Orgánica para la Inclusión 23 y 24. Fueron dos leyes muy importantes. ¿Qué se necesita? Que las conozcamos. Esto es que debemos saberlo. Por supuesto, Ana, sí, aquí Ana dice que hay miedo en atender esos casos. Es verdad, es miedo porque no muchos estamos preparados, pero eso no es una razón para no hacerlo. Debemos prepararnos. Como les decía al principio, es un mandato. Tenemos que buscar el apoyo. Yo estoy completamente a la orden en la que necesite información, pero es obligatorio que los docentes nos preparemos. Da miedo porque no sabemos cómo hacerlo. Pero es después que uno comienza a atenderlos, después que uno hace integración, porque la realidad es que después que tú atiendes al primer niño, ellos se convierten en maestros y tú vas aprendiendo. Lo que tenemos que estar sensibilizados y tener la disposición para hacerlo. Y actualmente, en el 2025, se nos presenta la circular ministerial 001. Muy importante, eso fue en junio de este año, donde nos dan lineamientos para el proceso de inclusión educativa de los estudiantes con alguna discapacidad o neurodivergencia. Y las invito a revisarla porque ahí está punto por punto de cómo debemos hacer ese abordaje. En esta ley orgánica que les mencioné antes, para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad, hay un artículo muy importante, el artículo 28, que dice que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, con equidad e igualdad. Y ustedes dirán, el término de equidad y igualdad es un término que se usa como que igualdad para todos. Y en realidad son dos cosas distintas, porque equidad es darle a cada uno lo que requiere. Igualdad son igual para todos. Pero cuando yo doy equidad, cuando yo hago una adaptación curricular para ese estudiante que tiene una dificultad. ¿Y para qué debo dar esa igualdad y esa equidad? Para que él se desarrolle en todo lo que pueda hacer. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de saber hasta dónde puede llegar una persona. Cuando uno tiene un hijo, uno no piensa, mi hijo va a ser ingeniero. No, mi hijo va a hacer todo lo que él pueda hacer. Y nosotros como docentes debemos reforzar, respetando a ese niño, todas sus
capacidades, todas sus aptitudes, empezar a ver sus fortalezas y no solo las debilidades. ¿Por qué la educación inclusiva? ¿Cuál es el enfoque? Bueno, lo primero es que busca garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus características o sus necesidades, tengan acceso a una educación de calidad en un sistema regular de enseñanza. Es decir, la educación para todos, que les dije que habíamos firmado un tratado internacional. Sí. ¿Por qué? Porque la educación inclusiva se basa en la idea de que todos los estudiantes aprenden de manera diferente y es la realidad. Con o sin discapacidad, todos aprendemos de manera diferente. Todos sabemos que existen las inteligencias múltiples, que existen diferentes canales de aprendizaje, que yo puedo ser visual, yo puedo ser auditiva, yo puedo ser kinestésica. Entonces, yo, maestra, tengo que prepararme para todos los niños. Entonces, si yo me tengo que preparar para ese niño que es visual, yo voy a presentarle recursos que sean visuales, pero también debo prepararme para estudiantes que sean auditivos y aquellos estudiantes que son kinestésicos, que necesitan aprender haciendo. Y nuestro currículum venezolano, tanto de educación inicial como de educación primaria, nos ofrece esa oportunidad, porque el currículum dice que es adaptable, que debe estar en el contexto, que es perfectible. Entonces, no nos salimos de lo legal al yo hacer las adaptaciones para que cada uno de mis niños reciba lo que necesita. Porque bien claro está, la educación inclusiva nos dice que la escuela debe adaptarse a las necesidades del estudiante, no el estudiante adaptarse a las necesidades de la escuela. Fíjense esta imagen. Para mí esta imagen es muy interesante porque de verdad visualizamos lo que es igualdad y equidad. Igualdad, ahí todos los niños tienen el mismo banquito. ¿A todos les sirve ese banquito? Fíjense que no. En el otro caso, hablamos de equidad. Cada uno recibe lo que necesita. Fíjense que cada uno está logrando lo que quería lograr porque se le atendió de acuerdo a su necesidad. Y la educación inclusiva es un derecho, pero algo importante, no es exclusiva de la discapacidad. Excelente el lema de Jelinek. Cuando la escuela abre las puertas a la inclusión, abre el futuro a la grandeza. Exactamente, estoy contigo. Eso es. Todos aprendemos. Fíjense que yo he tenido casos de representantes que me dicen, no, yo no quiero que mi hijo esté con un niño con discapacidad. Y no se imagina lo que su hijo se va a perder, porque esa diversidad nos hace más humanos, más capaces de ser empáticos, a ser tolerantes, a ser respetuosos. Y eso solamente se aprende en la práctica. Eso no se aprende porque yo les dé una clase sobre el respeto. Eso se aprende cuando yo lo ejercito. Y lo que les decía, la educación inclusiva es un derecho humano, no es exclusiva de la discapacidad. Un niño puede tener una necesidad educativa que no es permanente, que se presentó, por ejemplo, cuando un niño nace un hermanito, ese niño va a tener una necesidad educativa diferente. ¿Por qué? Porque no va a estar igual. Tal vez él era el centro de su familia y llega un hermanito que lo deja a un lado y para él siente abandonado. Ese niño va a necesitar más de nosotros y va a necesitar que estemos atentos a esos cambios que están dando. Por ejemplo, una familia que se separa. Hoy en día, cuando los padres viajan y dejan a los niños con los abuelos, ese es un niño que tiene una necesidad diferente y que tenemos que atenderla. Y no es una discapacidad, es una necesidad que no es permanente, pero que también hay que atender. Y por eso les hago la pregunta, ¿consideran que todos aprendemos igual? Excelente, Gabriela. Eso es, justamente buscar estrategias para cada uno de nuestros estudiantes. Mira, igual, Juliet, lo que tú dices, excelente.
esos niños que ayudan son pequeños maestros, son los que nos van a ayudar, y esos niños, aparte que se están formando como unos excelentes seres humanos, también son los que van a llegar directo a esos niños. Cualquiera de los compañeros que sea capaz de ayudar es un fabuloso ser humano que estamos formando. Eso es exactamente, Andrea, todos tenemos ritmos distintos de aprendizaje. Cuando nosotros nos enseñan, cuando estudiamos docencia, cuando estudiamos en la universidad, que nos dicen tenemos que adaptarnos a los ritmos de cada uno, a veces como que se nos olvida, porque queremos que todos vayan al ritmo de la maestra, y en realidad es al ritmo del estudiante. No todos aprendemos al mismo tiempo, pero todos podemos aprender. Bueno, justamente, Ana, eso, no aprendemos igual y lo importante es ajustar esas estrategias, esas actividades y recursos. Fíjense que yo trabajo con el método Montessori. Montessori nos dice que debemos acompañar a los niños y acompañarlos, observar cuál es su ritmo, cómo va su proceso de aprendizaje, cuál es el canal de aprendizaje con el que él aprende, y de esa manera yo preparar mis estrategias. Ustedes dirán, wow, pero qué montón de trabajo. Después que lo hacemos la primera vez, ya podemos hacerlo muchas veces, lo replicamos. Yo puedo tener en un salón niños que ya están leyendo perfectamente, niños que están en un proceso de lectura silábico y niños que no saben todavía, que necesitan apoyo. Pero ¿qué es lo importante? Que nos preparemos para eso. Y de esa manera, esos niños que ya lo lograron pueden convertirnos en nuestros pequeños tutores en el aula que van a ayudar a un compañero. Y que algo importante, ellos a veces se sienten como más cómodos con los compañeros y les es más fácil hacerlo. Ay, excelente, María Leal, qué bueno saber de ti. Para mí también es un agrado saber de ti. De verdad que es entender, la inclusión es entender que todos somos diferentes y que esa diferencia nos hace que nuestro salón de clase sea más nutrido, con más oportunidades, donde todos aprendemos. Yo siempre digo que cada uno de mis estudiantes con el que me ha tocado trabajar se ha convertido en un maestro. Como les decía, vamos a verlo, vamos a reconocer sus potencialidades. Hoy en día la psicología positiva nos dice que tenemos que empezar a ver las fortalezas, porque bueno, nuestro sistema educativo, gracias a Dios, está cambiando, porque anteriormente solo veíamos debilidades. Por ejemplo, y les doy un ejemplo, en el caso de las boletas anteriormente que tenían las notas aplazadas en rojo. Todos sabemos que el rojo era lo único que se veía en esa boleta. Y los jóvenes que, por ejemplo, habían logrado excelentes notas en otras asignaturas, nadie las veía, solo veía el rojo. Menos mal que eso lo cambiaron. Entonces, ¿qué es? Es ver de verdad las fortalezas. Y algo importante que nos dice la psicología positiva, nosotros empezamos a trabajar con las fortalezas. Por ejemplo, un niño que tenga déficit de atención con hiperactividad, pero que dibuja muy bien, y el dibujar hace que se pueda concentrar, que su atención tenga bastante tiempo. Bueno, vamos a trabajar con él con el dibujo. Nadie me dice que él con el dibujo no me puede expresar lo que vio en la clase. Con un mapa mental no puede lograr expresar todo lo que aprendió, y lo evaluamos desde allí. Por ejemplo, un niño que tal vez está dentro del espectro autista y le encantan los dinosaurios, que es una de las características que he encontrado en muchos de ellos. Y nosotros estamos trabajando animales vertebrados en el aula. El dinosaurio es un vertebrado. Entonces yo le puedo dar la oportunidad de que hable de lo que le gusta, que le muestre a los compañeros todo lo que sabe, y lo incluyo. Está incluido en la actividad, está reforzando, por ejemplo, una exposición que yo quisiera sobre los vertebrados, está compartiendo con sus compañeros y lo estoy logrando. Fíjense, me están pidiendo información sobre la circular 001. En esa circular nos dice que todos los estudiantes que llegan a la institución debemos aceptarlos, que la institución debe adecuarse a cada uno de los estudiantes, que es importantísimo que la escuela comience desde el diagnóstico.
algo importante, nosotros como docentes no hacemos diagnóstico, pero sí es por supuesto que podemos observar los hitos del desarrollo que debe haber logrado el niño, pero que es importante desde el diagnóstico ir a observar esas necesidades, esas fortalezas, esas características que tiene el niño, que nosotras cuando hemos trabajado con ciertas edades durante bastante tiempo, ya sabemos que hay algo que está pasando, que hay algo diferente. Entonces, ¿qué debemos? Hacer un excelente diagnóstico, que ese diagnóstico tiene que ser integral, no puede ser solamente un diagnóstico de si sabe las letras, si sabe los números, si se aprendió los colores. El diagnóstico debe ser integral porque somos personas completas, desde la convivencia hasta el hecho de cuáles son cómo come, cómo camina, si trepa o no, si agarra o no agarra correctamente los creyones, el lápiz, cómo se sienta, porque en realidad lo cognitivo lo podemos lograr de manera más sencilla si todas las demás conductas básicas del aprendizaje el niño la tiene. Por ejemplo, un niño que no tenga intención comunicativa, que es una de las características de un niño con autismo, es importante reconocerlo y desde el diagnóstico comenzar a hablar con las personas necesarias, empezando por sus padres, decirles que necesitamos ayuda, formar ese triángulo para la inclusión. ¿Cuál es el triángulo para la inclusión? Los padres, la escuela y los especialistas. Necesitamos ayuda. Solas no vamos a poder. Un niño con algún tipo de discapacidad necesita especialistas y nosotros tenemos que buscar que eso se logre. Además, debemos basarnos en el principio de corresponsabilidad que está en nuestras leyes, donde dice que tanto la Ley Orgánica de Educación como la LOBNA nos dicen que los padres son corresponsables del proceso educativo de sus hijos. Entonces, si ese niño necesita una ayuda extra, debemos buscarla. Y eso lo vamos a hacer desde el primer día de clase, desde el diagnóstico. Observar y registrar todo, las necesidades, pero también ver la fortaleza, porque en función de esas fortalezas es que vamos a planificar. Lo que nos dice Nieves, bien importante. Muchas veces cuando los niños con algún tipo de necesidad educativa o algún tipo de trastorno del desarrollo llegan a media general, a bachillerato, es cuando más dificultades encuentran. ¿Por qué? Porque hasta la primaria tenemos oportunidades de que esos niños sean atendidos, puedan incluso tener tutores escolares en las aulas, que los invito a tratar de que si ese niño lo necesita, solicitar a los especialistas que lo tratan el apoyo de un tutor. Un tutor se convierte en un agente de inclusión, porque nos va a ir a ayudar a que ese niño de verdad sea reforzado en lo que necesita. Pero en cuanto a lo que les decía, es verdad, en bachillerato es cuando comienzan los niños a pasar trabajo, pero todos, en realidad no los que tengan algún trastorno, todos los estudiantes empiezan a pasar trabajo. No sé qué es lo que ocurre, que al llegar a primer año de bachillerato, los sueltan, los dejan. Y esos niños, yo tuve casos de niños que me los llevaron para que trabajara con ellos, porque niños tenían muchas dificultades para entrar en el aula, para organizarse, había copiado, sí, habían copiado, por ejemplo, en un cuaderno todas las materias del día, no sabía qué era cada una de las materias. ¿Y qué pasa? Nadie le dijo durante las clases, porque entraba un profesor y salía otro, entraba un profesor, nadie le dijo que tenía que copiar en el cuaderno de ciencias o que tenía que copiar en el cuaderno de matemáticas. Copiaban en un mismo cuaderno todo. También otro que le decía a la mamá, ya tenía 15 días de clase, y la mamá me decía, él no ha entregado ninguna de las tareas, pero es que no le han puesto tarea y los profesores dicen que no tiene tarea. Resulta que el niño nunca le colocaron en la pizarra tarea, entonces él no copió eso. Él pensó que eso era que el profesor lo quería escribir en el pizarrón y ya. Y yo entiendo que los profesores de media general se les es más difícil porque tienen menos tiempo, pero también tienen que prepararse. Es verdad, nos da miedo a los papás, por supuesto que nos da miedo, a todos los papás nos da miedo. Desde que el primer día llevamos a nuestros hijos a la escuela, nos da mucho miedo que les pueda pasar algo.
Y sí, pero tenemos que enfrentarlo y nosotros tenemos que prepararlos para la vida, porque en la escuela dentro de todo está todo controlado, pero tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida. Y esa vida, tenemos que darle las herramientas. Los niños en muchas ocasiones, con diversidad o sin ella, están abandonados. La empatía en media general, sí. De verdad que yo he trabajado con muchos profesores de bachillerato que han tenido la disposición para escucharme. Y por eso, y los invito, si me necesitan en cualquier institución educativa, comuníquense conmigo porque incluso yo trabajo con la gente de varias fundaciones que atienden autismo en el estado y vamos y llevamos información y sobre todo sensibilizamos a las personas. Aquí nos dice Marbelis que está al 100% de acuerdo con la integración y con la equidad que debe existir, pero es necesario formarnos, pero muy bien, en cómo trabajar con ellos, ya que en la universidad no nos orienta. Tienes toda la razón, eso es lo que yo les indico, pero tampoco podemos dejar todo en manos de los especialistas, de los psicopedagogos, de los psicólogos. Lo importante es que están aquí, tenemos bastantes personas aquí, lo que quiere decir que hay la disposición para hacerlo. Pero sí tenemos que seguir trabajando. Yo en todas partes, en todos los espacios, hablo de lo mismo por eso, porque necesitamos que estén formarnos. Todos los docentes y los padres necesitamos formarnos, porque también he hecho muchas charlas para papás que les da el miedo natural que todos los papás tenemos, que les da miedo de llevarlo a la escuela, pero dejándolo en casa no lo estamos formando para la vida. Entonces necesitamos formar a nuestros estudiantes para la vida. Puedo hacer una presentación. Sí. Y también la comunicación con los demás niños y con los padres de los demás niños. Sí. Y es importante abrir esos espacios de comunicación, de conversación, donde empecemos a ver las fortalezas de cada uno de esos niños. Todos tenemos fortaleza. Lo que pasa es que no todas son iguales, pero todos tenemos fortaleza. Fíjense que aquellas cosas que nos gustan es porque es nuestra fortaleza y de esa manera debemos trabajar. Por supuesto que lo que nos dice Juliet en un salón con 40 estudiantes y 12 con condiciones diferentes es complicado, es la verdad. Es difícil, por eso digo, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar con los especialistas de esos estudiantes que nos den herramientas para trabajar con ellos, como también vamos a buscar ayuda de los compañeros de clase, de los compañeros de esos estudiantes que se conviertan en tutores que nos ayuden. Necesitamos que nuestros papás entiendan que bueno, Juliet, exactamente, los tutores son lo que les decía, es un agente de inclusión. Y los papás deben entender que el tutor no es una niñera. El tutor es una persona capacitada para el abordaje conductual y para el abordaje pedagógico de los estudiantes, pero no es una niñera que va a ir a que el estudiante no le pase nada. Es una persona que tiene que estar preparada para hacerlo. Y por supuesto que antes de iniciar las actividades escolares debemos explicarle a los compañeros cuáles son las características del estudiante que va a estar incluido en nuestro salón. No necesita que le hagamos un diagnóstico, o sea, no necesita que le pongamos una etiqueta. Necesita que digamos qué es lo que él puede hacer. Y de esa manera los demás niños se van a sentir involucrados. Y les puedo dar fe que es así. Yo he tenido casos incluso de un niño con parálisis cerebral y sus compañeros se convirtieron en sus tutores en todo momento, lo enseñaron a jugar, lo enseñaron a comunicarse. Es de verdad bien importante. Sí, podemos explicarle al resto del grupo, pero como les decía, no colocándole una etiqueta, o sea, no diciendo este es un niño autista, no, diciéndole, miren, él es Juan y Juan tal vez va a funcionar de manera diferente porque Juan va a necesitar este tipo de apoyos y en algún momento puede ser que Juan tenga que salir del aula porque el ruido que hagamos todos lo puede afectar. Ellos lo van a entender. Hasta hay momentos en que a Juan puede ser que traiga
unos audífonos que son para regular ese ruido que lo altera. Sí, Julien, hay instituciones educativas que dicen que no permiten los tutores, pero resulta que revisen la resolución 0, esa circular 001 dice que hay que prestar todos los apoyos necesarios. Y un tutor es un apoyo necesario para estudiantes, especialmente para estudiantes. Algunos recursos, bueno, fíjense, Montessori nos dice que lo importante es trabajar, primero atendiendo a las características de cada estudiante, y lo segundo es que debemos hacer un ambiente preparado. Eso de que los niños lleguen al salón y yo empiece a ver qué es lo que vamos a hacer, no puede ocurrir. Ese ambiente debe estar preparado desde lo que yo ambiente el salón hasta los materiales que les voy a presentar, los voy a tener preparados para que ese estudiante de verdad se motive. O sea, esa motivación se logra preparando el ambiente. No podemos dejar nada al azar, debemos planificar las actividades, debemos preparar todas las estrategias e incluso como docente tener un plan B, porque puede ocurrir que yo tengo todo maravillosamente preparado, pero ese día se dio una situación particular y yo debo tener una estrategia para ese momento en particular. Ok, fíjense, algo importante, en una educación inclusiva debemos reconocer a la educación, a la diversidad como un valor en mi salón. Y algo bien importante que se me había pasado mencionar, lo que les decía, esos estudiantes que me van a ayudar es lo que forma parte del aprendizaje colaborativo, donde cada uno desde su potencialidad, desde su fortaleza, va a aportar algo diferente al grupo. Y eso va a hacer que todos aprendamos de cada una de las actividades. A veces los niños, uno se plantea una estrategia fabulosa que vi en TikTok, que la vi en internet, que me parecía genial, la llevo al aula y no se me da. Pero viene un niño y me dice, maestra, ¿y qué te parece si en vez de hacerlo de esta manera lo hacemos de esta otra? Y resulta que funciona. Entonces también tenemos que aprender a escuchar a los estudiantes sobre qué podemos hacer para que todos participen. Yo he visto como los niños en un momento dado, yo me encuentro como que, ¿cómo trabajo esto con el niño? Y viene el compañero, yo les estoy explicando suma y le he llevado 20,000 materiales y le digo, mira, agarra estas bolitas y las contamos, agarra los creyones y las contamos. Y viene un compañero y dice, no, chico, hazlo con los dedos. Mira, en esta mano tienes 5, en esta mano tienes 4, son 9, ¿viste? Y ese niño le planteó algo que yo en ese momento no lo había visto y resulta que con sus deditos él ya logró entender la suma. Entonces, ese aprendizaje colaborativo debemos promoverlo en nuestros salones de clase. Y además es bien importante lo que les hablaba de eliminar las barreras. Las barreras físicas, como les dije, los pasillos, los pupitres, las puertas, los baños, todo eso son barreras físicas y yo sé que es más complicado que en una estructura de una institución educativa se cambien todas, pero podemos ir adecuándolas. Pero también las barreras sensoriales. Por ejemplo, hay salones de clase que tienen una ventana muy grande donde un niño con déficit de atención e hiperactividad se nos va a perder. Entonces, ¿qué debo buscar? Tapar parte de esa ventana, tratar de que el niño no tenga el acceso directo a ella, porque eso va a impedir que ese niño de verdad atienda. También, por ejemplo, si hay muy poca luz o hay mucha luz en un espacio, eso es una barrera sensorial. Si tenemos mucho ruido, a veces pensamos que ponemos música en el salón y los niños van a estar calmados. No para todos los casos funciona. Por eso le hablaba del diagnóstico. Yo tengo que saber cómo cada uno de mis niños reacciona. También tenemos las barreras actitudinales. Cómo yo hablo hacia ese niño. Un niño, por ejemplo, dentro del espectro autista, son muy literales en lo que uno dice. Lo van a entender como yo lo diga. Por ejemplo, si yo digo palo de agua, está cayendo un palo de agua, ese niño va a entender que él sale y afuera hay palos que están cayendo del cielo. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa forma de hablar hacia una manera de que él pueda entenderlo. Debo entender, por ejemplo, un niño con autismo, que él no va a entender si yo le pongo una cara fea o hago una mueca. Para él eso no va a tener ningún significado.
Entonces yo le debo decir claramente qué es lo que quiero que haga. Desde su nivel, debo hablarle que esté primero segura que me está escuchando, luego hablarle a su nivel y darle las pautas claras. Eso que antes ocurría, que a uno le decían, yo me acuerdo que había personas que decían, ya yo le leí la cartilla antes de llevarlo al colegio. A los niños de hoy en día eso no funciona. Un niño hoy en día, tú le dices 20 cosas y te escucharon las primeras 2. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a la inmediatez que nos dan las pantallas. Toda esa información que te da la pantalla es inmediata. No son 20 cosas que me dijeron. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que entender que le vamos a dar a la información a los niños. Le vamos a decir qué es lo que quiero que haga. Por ejemplo, anteriormente a uno le decía no corras y uno se paraba. Resulta que ahora tú a los niños le dices no corras y mantienen. Se siguen corriendo o corren más. Entonces dicen, ay, no, es que ellos hay que aplicarle la psicología inversa. No, es que simplemente el no es una palabra que bloquea la información y ellos solamente te están escuchando, corran. ¿Qué debo hacer yo como maestra? Decir, camina. Si yo quiero que se siente, siéntate. Si yo quiero que se pare, párate. Sin sin adornar mucho las palabras. Le voy a dar la instrucción de lo que quiero que hagan. Igualmente, yo debo hacer, para disminuir esas barreras, debo hacer lo que les decía antes, adaptar el currículum a lo que necesito para que todos los estudiantes puedan participar en la actividad escolar. Y eso, como les dije antes, el currículum no los da. El currículum dice, por ejemplo, que yo puedo adaptarlo de acuerdo al contexto, que yo puedo adaptarlo de acuerdo a las características del grupo. Entonces no voy a estar fuera del marco legal porque yo haga una adaptación curricular. ¿Cuáles son los beneficios de la educación inclusiva para la escuela? Se va a crear un ambiente positivo, estimulante, donde todos aprendemos y todos participamos. Donde, por supuesto, se va a reducir esa segregación y no va a haber nadie aislado. Aquel niño que no habla, que se mantiene sentadizo en su lugar, va a ser tan importante como el que brinca de un lado a otro o que grita. Todos deben ser atendidos. Y eso va a llevar que la comunidad escolar se fortalezca, donde vamos a enseñar a padres, al resto del personal de la institución, a todas las personas, desde el señor que está en la puerta, cómo vamos a atender a esos niños. Yo necesito hablar hasta con el señor que está en la cantina. Yo le tengo que decir que mis estudiantes hay un estudiante que tiene una dieta especial donde no puede comer gluten. Y de esa manera, ese señor sabe que aunque el niño le pida eso, no puede dárselo. Debemos tener muchísimo cuidado con eso. Toda la institución, no solamente los maestros, debe estar formada para que la educación inclusiva de verdad se dé. Por supuesto que también hay beneficios para nuestros estudiantes. Van a mejorar el rendimiento académico, pero también social, porque nosotros no queremos robots, nosotros queremos niños que estén preparados para la vida. Y la vida es no solamente tener conocimiento, sino tener inteligencia emocional, saber cómo comportarnos en todos los espacios, el tener una autoestima alta, pero también el respeto para los demás, tener confianza en que lo sé hacer, pero también saber que hay otras personas que lo van a hacer diferentes y está bien. El desarrollar habilidades de comunicación, donde aunque la persona no hable, yo pueda comunicarme con ella. También la colaboración. Yo soy capaz de ayudar a cualquiera que se necesite de mi ayuda. Y además voy a preparar a los estudiantes para que sean exitosos en la vida, en una sociedad que va a ir poco a poco convirtiéndose en inclusiva. Un estudiante con un trastorno del neurodesarrollo que está en una escuela regular, que fue atendido, por supuesto que va a tener una vida diferente. ¿Por qué? Porque no va a necesitar ir a una universidad diferente, no va a tener que ir a un supermercado diferente, va a poder ir a cualquier supermercado porque se va a poder comunicar con todo. Y eso es una sociedad inclusiva. ¿Qué otros beneficios pueden surgir? Muchísimos, porque al ser más empáticos, nosotros vamos a tener una mejor sociedad y vamos todos a ser mejores ciudadanos. Lo que les hablaba antes, el principio de corresponsabilidad. Está en muchas de nuestras leyes, pero en este caso le coloqué la Ley Orgánica de Educación. Fíjese, el artículo 17 dice
las familias tienen el deber y el derecho y la responsabilidad en la orientación y formación en principios, valores, creencias, actitudes y hábitos en los niños y niñas. Este principio nos dice que la familia, la escuela, la sociedad y el Estado debemos trabajar juntos para que los estudiantes se formen, para que estos niños reciban la educación de calidad y para que ese desarrollo integral de verdad se dé. Entonces, todos podemos hacer un equipo en beneficio de los estudiantes. Por lo tanto, estamos en el deber de llamar a esas familias para que nos ayuden. Y bueno, algo para culminar, un mensaje que a mí me parece inmensamente importante. Si un niño no puede aprender de la manera en que enseñamos, tal vez deberíamos enseñar de la manera que aprende. Lo que les decía, todos podemos aprender, pero todos aprendemos de manera diferente en tiempos diferentes. Eso es lo que nos enseñaron en la universidad, a ritmos diferentes. Y bueno, ahí están mis redes sociales, bueno, Instagram, mi teléfono, esos son algunos de los talleres. ¿Que por qué los doy? Porque justamente allí, por ejemplo, la escritura multisensorial está para atender las necesidades de todos los estudiantes, igual que el método matemática multisensorial, que es matemáticamente, también nos lleva para atender a todos los estudiantes. Que es importante entender que si todos aprendemos diferentes, tenemos nosotros que aprender a enseñar de manera diferente. No podemos enseñar con mi mismo método tradicional que yo toda mi vida usé. Eso de que hay maestras que me dicen, no, es que yo tengo toda la vida dando primer grado, pero yo no creo que toda la vida tenga los mismos niños en primer grado. Gracias. ¿Existe algún plan para la creación? En realidad, Andrea, el que me pregunta, ¿existe algún plan para la creación de un currículum de educación especial? En realidad no. Se está hablando de educación regular donde vamos a estar todos. Lo que hay es que hacer las estrategias, buscar las estrategias adecuadas para cada uno de los estudiantes. Porque si hacemos un currículum paralelo, ese niño no estaría incluido, simplemente estaría integrado en los salones. Y bueno, sí, excelente, María Leal. Estamos formando ciudadanos y formar ciudadanos es formar en diversidad. Gracias de verdad a todas por haber estado, de verdad que súper importante que estén aquí. Necesitamos más personas que crean en esto, que crean que incluir es educar sin barreras. De verdad que necesitamos eso. Bien, bueno, mis queridos maestros, agradecidos acá en el plan colegios, agradecidos aquí en el plan colegios del Nuevo Saber por la participación, por esa maravillosa conferencia dada por la profesora Susan Celier, de verdad agradecido. Interesante el tema, ¿no? Que tiene muchísimo de qué conversar. De hecho, por allí nos quedó pendiente y lo anoté como un posible taller a futuro de estrategias Montessori precisamente para estos niños y que ayuden a esa inclusión que tanto necesitamos en nuestras instituciones educativas, no solo del Estado de Aragua, que es desde donde estamos transmitiendo, sino de todo el territorio nacional. Invitarlos a la próxima conferencia. Es también para nosotros un deber pues informarles que vamos a cambiar de día, dado que ya están comenzando las clases en algunas instituciones y que estas conferencias las vamos a empezar a dar los días sábados. La próxima conferencia se llama Inteligencias Múltiples en el Aula, Despertando mi Potencial, que lo va a dar la profesora Ana de Petit. Y fíjense que allí vamos a complementar lo que hemos venido hablando, ¿no? Las habilidades blandas, luego estamos hablando de inclusión y ahora vamos a hablar de las inteligencias múltiples que
Fíjense que la profesora Susanne ha tocado los dos temas. Son esos temas latentes e interesantes que se están comentando por acá. Quiero que sepan también que esto va a estar en el canal YouTube de la librería El Nuevo Saber y vamos a colocar algunos enlaces con los materiales que ustedes nos están solicitando. La profesora nos va a facilitar la circular 001 y la vamos a incluir allí, el enlace para que ustedes accedan y también el acceso a la presentación, que muchas veces ustedes lo solicitan y entonces allí vamos a tener la posibilidad de acceder a este enlace. Agradecer también, por supuesto, a nuestros patrocinantes del día de hoy, Enlace, Editorial Enlace, Pan House, Amico, Acmeli, Icono, ¿verdad? Con todos esos materiales maravillosos y vamos a proceder pues al sorteo del día de hoy con estos docentes maravillosos que estuvieron en el día de hoy. Estuvieron 20 docentes participando activamente y bueno, estamos de verdad bien contentos con todo lo que ustedes mencionan, lo que ustedes indican y recordarles también que hay un enlace que se les va a pasar a través del canal de WhatsApp para que ustedes registren el certificado que van a recibir el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a observar el sorteo, a ver quién es la afortunada o quiénes son las afortunadas, porque en el día de hoy tenemos 2 premios, qué maravilla. El tener una autoestima alta, pero también y tenemos como ganadora la profesora Ana, que por cierto, Ana ha estado en todas las presentaciones que hemos hecho, todas las conferencias que hemos hecho acá en el Librería El Nuevo Saber. Felicidades, Ana, por tu premio y vamos ahora con el segundo premio que lo va a tener la docente. Vamos a ver, la profesora Juliet. Bueno, profesora Juliet, felicidades. Ana, felicidades Juliet por tus premios. Vamos a colocar la imagen, por favor, del próximo taller para que los docentes tomen nota y recuerden, muy importante, que ustedes recuerden que la próxima conferencia va a ser el día sábado 20 a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Gracias por participar. Que tengan un buen día. Los esperamos en nuestra próxima feliz fin de conferencia. semana y disfruten de la magia de educar. Gracias por participar. Los esperamos en nuestra próxima conferencia. Gracias por participar. Los esperamos en nuestra próxima conferencia. Gracias por participar. Los esperamos en nuestra próxima conferencia. Gracias por participar. Los esperamos en nuestra próxima conferencia. Gracias por participar. Los esperamos en nuestra próxima conferencia.